Bienvenidos a Sin Miedo a las Mates. Este es el séptimo vídeo del canal y en esta ocasión voy a intentar resolver un ejercicio de probabilidad. Bien, a mí particularmente la probabilidad me parece un tema que tiene bastante encanto, bastante divertido, ya que es un tema bastante distinto, bastante diferente al resto de los que se tratan en el temario de matemáticas de la secundaria. También por eso, por esta diferencia respecto al resto de temas, es cierto que también es un tema que puede resultar un poco complejo o difícil de entender a veces, porque se utilizan conceptos, se utilizan razonamientos bastante diferentes a los que habitualmente se utilizan en otras ramas de las matemáticas. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Como siempre me gusta dejar claro a quién me dirijo cuando hago este vídeo, fundamentalmente a dos grupos de estudiantes. Aquellos y aquellas que estéis estudiando las pruebas de acceso a ciclo formativo de grado superior, ya que el ejercicio que voy a resolver es un ejercicio de examen de matemáticas de las pruebas de acceso, y también me dirijo a los estudiantes de secundaria. Y en concreto, a todos aquellos y aquellas que estéis estudiando desde tercero de la ESO hasta bachillerato, ya que los conceptos de probabilidad que voy a dar en este vídeo empiezan a darse en tercero de la ESO y pueden utilizarse hasta el final del bachillerato. También, por supuesto, el vídeo puede ser útil a estudiantes de otros niveles educativos, como siempre, o a cualquier persona interesada en saber un poco más sobre probabilidad. Muy bien, este es el ejercicio que va a centrar nuestra atención en este vídeo. Fijaros que está dividido en dos partes. Ahora no lo voy a leer, pero sí destacar que está dividido en dos partes. En esta primera parte encontramos el apartado A y en esta segunda parte encontramos el apartado B, C y D. Bien, empezaremos, por supuesto, por el apartado A. Bien, vamos a leer entonces el enunciado del ejercicio. Y dice así: en un examen de literatura, un alumno ha estudiado 15 de los 20 temas que contiene el temario. Si el examen consiste en contestar un tema extraído al azar del total de temas, calculad la probabilidad de que el tema esté entre los que el alumno ha estudiado. Muy bien, vamos a situarnos, vamos a situar la situación del problema. Bien, estamos ante un experimento aleatorio, es decir, no podemos predecir el resultado del mismo, ya que este depende del azar. Vamos a imaginar una situación. Cogeremos 20 papelitos, todos del mismo tamaño, y en cada papelito pondremos un número del 1 al 20. Es decir, cada papelito representará un tema. Esos papelitos los mezclaremos y los pondremos dentro de una urna, dentro de una caja, dentro de una bolsa. Y una mano inocente extraerá el tema que se utilizará en el examen. ¿De acuerdo? Eso es un experimento aleatorio. Y evidentemente no podemos predecir el tema que será extraído por esa mano inocente. No lo podemos predecir. Por eso es un experimento aleatorio, porque depende del azar. Bien, el número de resultados posibles del experimento, es decir, lo que se llama espacio muestral, al extraer un tema al azar, es de 20, ¿no? Es decir, los resultados posibles que pueden ocurrir son 20. Podemos extraer el tema 1, el tema 2, el tema 3, el 4, o el 5, o el 6, y así hasta el 20. ¿De acuerdo? Y finalmente una cosa muy importante. Los 20 resultados posibles son equiprobables. Esto lo vamos a suponer, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que todos los papelitos son igual de grandes, están hechos con el mismo material, y por lo tanto no hay ningún motivo para pensar que sea más fácil sacar el tema 5 que el 17. No. Es decir, todos los temas tienen la misma probabilidad de salir. ¿De acuerdo? Bien, como los 20 resultados posibles son equiprobables, en este caso podemos utilizar, por ese motivo, la ley de Laplace. Vamos a ver lo que es. Bien, la ley, o regla de Laplace, dice que la probabilidad de que ocurra un suceso A en un experimento aleatorio en el que hay n sucesos elementales igualmente probables es decir, la probabilidad de que ocurra es igual al número de casos favorables a A partido por el número de casos posibles. Bien, esto que parece todo muy complejo realmente tiene detrás el sentido común, ¿no? Y la lógica. Y posiblemente hay muchas personas que sin saber, sin conocer que están aplicando la regla o la ley de Laplace, la aplican, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente.
¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado de 6 caras? Bueno, la probabilidad de que salga un número par, ¿a qué será igual? Al número de casos favorables a que salga un número par. ¿Cuántos son? Pues si un dado tiene 6 caras, es decir, 6 números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos casos favorables? ¿Cuántos casos son favorables a que salga un número par? Pues el 2, el 4 y el 6. 3 casos. ¿Y cuántos son los casos posibles? Pues los 6 números de las 6 caras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 3 sextos, simplificamos, 1 medio. Acabamos de aplicar la regla de Laplace o la ley de Laplace. Es lo que os decía. Muchas veces habréis aplicado esta regla sin ni siquiera saber su nombre ni realmente ser conscientes de que la estáis aplicando. Muy bien, pues sabiendo esto, ya podemos ir a nuestro ejercicio. En el caso de nuestro ejercicio tenemos que la probabilidad de que el tema extraído esté entre los 15 que el alumno ha estudiado, ¿cuál será? Bien. Aquí he puesto la probabilidad de A, es decir, la probabilidad del apartado A. Pues tenemos que hacer número de casos favorables a A. ¿Cuántos son? Pues si lo que nos está pidiendo es la probabilidad de que el tema extraído esté entre los que el alumno ha estudiado, ¿cuántos temas ha estudiado el alumno? 15. Estos son los casos favorables. ¿Y cuántos son los casos posibles? Pues los 20 temas que hay en nuestra urna, en nuestra bolsa, en nuestra caja. Simplificamos, 15 entre 20 son 3 cuartos. La probabilidad de A, de apartado A, es 0,75. Muy bien, ya hemos hecho la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a por la segunda. ¿Por qué separo la primera y la segunda? Fijaros, en la segunda nos dice lo siguiente. Tenemos el mismo enunciado, ¿no? En un examen de literatura, un alumno ha estudiado 15 de los 20 temas que contiene el temario. Esto no cambia. Pero lo que sí cambia es lo siguiente. Si el examen consiste en contestar 2 temas extraídos al azar del total de temas, calculad la probabilidad de que, y aquí vienen los 3 apartados, el B, el C y el D. Fijaros aquí, la cosa ha cambiado. Ahora ya no extraemos un tema, sino que extraemos 2. Entonces, tenemos que utilizar otras técnicas. Fijaos, cuando nos enfrentamos a un experimento aleatorio compuesto, ¿qué significa compuesto? Pues que consta de 2 o más experimentos simples. En el apartado A, el experimento era simple, porque extraíamos un tema, solamente uno, y ya está, y ahí se acababa el experimento. Pero es que ahora, en esta situación nueva, extraemos 2 temas. Por lo tanto, nos encontramos ante 2 experimentos simples. Primero extraemos un tema y después extraemos el segundo tema. Es importante que sepáis que a efectos prácticos de cálculo de probabilidad es lo mismo pensar que extraemos los 2 temas a la vez o que primero extraemos uno y después el otro. De hecho, nos conviene, para entender mejor la solución que os voy a plantear, nos conviene mejor pensar que primero extraemos uno y después el otro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es un experimento aleatorio compuesto, es decir, uno que consta de 2 o más experimentos simples. Y es muy útil representar gráficamente el problema mediante un diagrama en árbol. Es decir, cuando estamos ante un experimento aleatorio compuesto, utilizaremos los diagramas en árbol. Utilizando esta herramienta, podremos determinar fácilmente los resultados posibles del experimento y las probabilidades de estos. Bien, vamos allá. Bien, a partir de ahora vamos a hacer la construcción del diagrama en árbol de nuestro ejercicio. Muy bien. Empezamos con la primera extracción del tema. Esto de aquí simboliza la primera extracción. Aquí extraemos el tema. ¿Y qué puede suceder? Pues que el tema sí que sea uno de los que hayamos estudiado o que sea uno de los que no hemos estudiado. ¿Cuál es la probabilidad de que sí sea uno de los que hemos estudiado? Pues habían 15 temas que sí hemos estudiado sobre 20. La probabilidad de que sí es de 15 sobre 20. ¿Cuál será la probabilidad de que salga un tema que no hemos estudiado? Pues en la urna, en la caja, en la bolsa, había 5 temas de 20 que no habíamos estudiado. Por lo tanto, la probabilidad será 5 sobre 20. Muy bien, ya se ha producido la primera extracción. Ahora vamos a por la segunda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues de cada situación, de nuevo, saldrán 2 ramas. 1 y 2. Y de aquí también 1 y 2. Fijaros una cosa antes de continuar. Siempre, si sumáis la probabilidad de estas ramas, tendrá que dar 1. ¿Por qué?
Porque en la primera extracción sacaremos o bien un tema que sí que hemos estudiado o bien un tema que no hemos estudiado. No existen más posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad de la primera situación y la probabilidad de la segunda, las dos sumadas tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Muy bien. Vamos a centrarnos en la situación en la que en la primera extracción hemos sacado un tema que sí que habíamos estudiado. Muy bien, ¿cuál es la probabilidad de que en la segunda extracción también extraigamos un tema que hemos estudiado? Muy bien. ¿Cuántos temas quedan en nuestra urna? Como ya hemos extraído uno, quedan 19. ¿Y cuántos temas quedan de los que sí hemos estudiado? Como ya hemos extraído uno de los que sí habíamos estudiado, quedan 14. Por lo tanto, la probabilidad de que en la segunda extracción extraigamos un tema que hemos estudiado es de 14 sobre 19. ¿Cuál será la probabilidad de que extraigamos un tema que no hemos estudiado? Pues quedaban 19 temas en la urna. ¿Y cuántos temas quedaban de los que no habíamos estudiado? 5. Pues 5 sobre 19. Ahora vamos a la situación esta de aquí. Situación en la que en la primera extracción habíamos extraído un tema que no habíamos estudiado. Muy bien. Probabilidad de que en la segunda extracción sí que saquemos un tema de los que hemos estudiado. Muy bien, quedan 19 temas en la urna. ¿Y cuántos quedan de los que sí hemos estudiado? Pues todavía quedan 15. Pues 15 sobre 19 la probabilidad. Y ahora vamos a por esta rama. ¿Cuál será la probabilidad de que extraigamos de nuevo un tema que no hemos estudiado? Pues quedan 19 temas en la urna. ¿Y cuántos quedan que no hemos estudiado? Como ya hemos sacado uno de los que no hemos estudiado, quedan 4. 4 sobre 19. Y otra vez lo mismo, fijaros. Esta probabilidad de aquí más esta tiene que sumar 1. Y esta de aquí más esta tiene que sumar también 1. Ya hemos construido el diagrama en árbol. Ahora ya podemos calcular las probabilidades que aparecen en cada una de las ramas. Si primero extraemos un tema que sí hemos estudiado y después también, esta es la probabilidad de que eso ocurra. Si primero extraemos un tema que sí hemos estudiado y después otro que no, esta es la probabilidad de que ocurra. Si primero no y después sí, esta es su probabilidad. Y si primero no y en la segunda extracción también no, esta es su probabilidad. Por supuesto, si sumamos todas estas probabilidades, también tiene que sumar 1, porque todas ellas sumadas forman el total de situaciones posibles. Muy bien, con esta construcción del diagrama ya podemos enfrentarnos a las preguntas que os presento a continuación. Bien, la primera pregunta es la del apartado B y nos dice que calculemos la probabilidad de que los dos temas extraídos estén entre los que el alumno ha estudiado. Muy bien. Ahora miraremos cuál es la respuesta a esta pregunta en el diagrama en árbol. Pero antes de calcular esta probabilidad mediante el diagrama en árbol, es interesante que os hagáis la siguiente pregunta. La probabilidad de que hayamos estudiado los dos temas extraídos será mayor, igual o menor que la probabilidad de que hayamos estudiado el único tema extraído, que hemos encontrado antes, que era 0,75. Es decir, si solamente extraemos un tema, hemos calculado antes que la probabilidad de que ese tema extraído sea uno de los 15 que hemos estudiado es 15 sobre 20, 0,75. ¿Qué os parece? Que la probabilidad que nos piden ahora, es decir, la probabilidad de que al sacar dos temas, los dos sean de los que hemos estudiado, esta probabilidad que nos piden será mayor, igual o menor que la probabilidad del apartado A. Pensad durante un momento. Esto lo hago para que intentéis intuir cuál es el resultado que esperáis. Esto os ayudará mucho en el tema de probabilidad porque tenéis que fortalecer, tenéis que entrenar vuestra intuición. Bien, vamos a ver la respuesta mediante el diagrama en árbol. Bien, lo que nos piden en el apartado B no es otra cosa que cuál es la probabilidad de que en las dos extracciones salgan temas que sí hemos estudiado. Es decir, estamos en el recorrido este de aquí, sí y sí. Por lo tanto, la probabilidad que nos piden es esta que aquí os señalo en amarillo. Muy bien. Por lo tanto, si calculamos esta probabilidad de aquí,
nos da 0,55. Efectivamente, esta probabilidad es inferior a la del apartado A, ya que al aumentar el número de extracciones, disminuye la probabilidad de que cada tema extraído sea uno de los 15 que han sido estudiados por el alumno. Es decir, cada vez será más fácil que salga un tema no estudiado por el alumno. ¿De acuerdo? Fijaros que esta de aquí era la probabilidad del apartado A. Claro, si la multiplicamos por un número más pequeño que 1, como es este de aquí, lo que haremos será reducir. Al multiplicarlos quedará un número más pequeño que este de aquí. ¿De acuerdo? Esto tiene mucha lógica. Es decir, si por ejemplo nos pidieran la probabilidad de que al extraer 3 temas los 3 fueran los que el alumno ha estudiado, ¿cuál sería la probabilidad? Pues fijaros, sería 15 partido entre 20 por 14 partido entre 19 por 13 partido entre 18. Y como 13 partido entre 18 es más pequeño que 1, eso haría que el resultado final todavía sería más pequeño que este de aquí. Es evidente, ¿no? Al aumentar el número de extracciones, cada vez será más difícil que todos los temas que vayamos sacando, todos pertenezcan a esos 15 que el alumno ha estudiado. Muy bien. Vamos a por el apartado C. Nos dice cuál es la probabilidad, que calculamos la probabilidad de que el alumno no haya estudiado ninguno de los 2 temas extraídos. Bien, y como antes os decía, lo mismo. Vamos a intentar ejercitar o mejorar nuestra intuición probabilística. Y os hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de probabilidad esperáis? ¿No? Es decir, ¿esperáis que la probabilidad de este apartado sea mayor o menor que la del apartado B? ¿Y cuánto mayor o cuánto menor? Fijaros que nos están pidiendo que cuál es la probabilidad de que al extraer 2 temas al azar, ninguno de los temas extraídos hayan sido estudiados por el alumno. Bien, pensad un poco, podéis parar el vídeo si queréis, y pensad qué probabilidad esperáis. ¿Una probabilidad alta, baja, mediana? En fin, pensad un poco. Y ahora vamos a ver el resultado mediante el diagrama en árbol. Muy bien, lo que nos están pidiendo, fijaros, es que extraemos 2 temas y cuál es la probabilidad de que ninguno de los 2 los haya estudiado el alumno. Pues estamos en qué recorrido? Estamos en este recorrido de aquí. No y no. Y por lo tanto la probabilidad será esta de aquí, que os señalo otra vez en amarillo. Muy bien, pues la probabilidad del apartado C es esta de aquí. Y si hacemos la multiplicación, fijaros qué número tan bajito que sale. 0,05. No sé muy bien lo que habíais pensado, pero espero que hayáis visto que la probabilidad de que esto suceda es muy baja. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la probabilidad de que ninguno de los 2 temas extraídos sea uno de los 15 estudiados por el alumno es muy baja. A ver, tened en cuenta lo siguiente. El alumno ha estudiado 15 de los 20 temas, es decir, ha estudiado una proporción bastante importante. Entonces, es bastante poco probable que extraigamos uno y no sea uno de esos 15. Y que extraigamos el segundo y que tampoco sea uno de esos 15. Es realmente bastante improbable que eso suceda. Fijaros que solamente sucederá 5 de cada 100 veces que extraigamos 2 temas. Bueno, para que la probabilidad de que esto sucediera fuera más alta, pues el alumno tendría que haber estudiado pues 5 de los 20 temas, 4. Si eso fuera así, entonces sí que aquí nos encontraríamos una probabilidad bastante alta. Pero es que claro, el alumno ha estudiado 15 de 20. Eso es mucho. Muy bien, continuamos. Y ya estamos en el apartado D, que nos dice que calculemos la probabilidad de que el alumno haya estudiado uno de los temas y no haya estudiado el otro. Bien, en este caso también es conveniente que os hagáis una idea de la probabilidad que esperáis encontrar. Alta, más cerca de 1 que de 0,5. Media, alrededor de 0,5, o baja, más cerca de 0 que de 0,5. Y como siempre os digo, esto os puede ayudar a identificar posibles errores de cálculo. Después incidiré un poquito más en este tema. Pero siempre os digo lo mismo, es importante que cuando estéis calculando probabilidad, aunque ya sé que no es fácil, siempre tengáis una idea de qué probabilidad esperáis. Porque en el caso de que os equivocáis en algún cálculo o aplicarais mal el diagrama en árbol,
si tenéis una idea aproximada y estáis seguros de que la probabilidad tiene que rondar por, ¿no?, cierta cifra, entonces podréis identificar esos errores. Si evidentemente no tenéis ni idea de lo que esperáis, pues lo que os salga en vuestros cálculos lo daréis por bueno y a lo mejor estáis poniendo una barbaridad. Bueno, vamos a ver lo que nos dice el diagrama en árbol. Muy bien, lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que de esos dos temas extraídos, uno sí que lo hayamos estudiado y otro no. Bueno, ¿en qué recorrido estamos? Pues estamos en dos recorridos. En este de aquí, sí, no, pero también en este de aquí, no, sí. Por lo tanto, estamos en el caso en el que tendremos que sumar estas dos probabilidades, la probabilidad de sí, no y la probabilidad de no, sí. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien, lo hacemos. La probabilidad del apartado D resulta que al sumar esto de aquí nos da 0,39. Una cosa importante, antes de continuar, fijaros que la probabilidad de sí no y la probabilidad de no sí son exactamente la misma. Cosa también que os recomiendo que penséis, ¿no?, por qué es así, ¿no? Y si entendéis la lógica de la situación. Es decir, es igual de probable que el primer tema extraído sí que lo hayamos estudiado y el segundo no, que viceversa, el primero no y el segundo sí. Fijaros que en los dos casos el denominador es el mismo y el numerador, 15 por 5, también es el mismo en los dos casos. Bueno, por lo que se refiere a la pregunta D, hemos encontrado que la probabilidad es 0,39. ¿Qué habíais pensado? Que la probabilidad de que uno de los temas sí y el otro no, ¿qué habíais más o menos predicho? ¿Que sería muy alta, muy baja, moderada? Pues sí, efectivamente no parece razonable pensar que alrededor de la mitad de las veces, al extraer dos temas, uno será de los estudiados por el alumno y el otro no. ¿No? Parecía bastante razonable, ¿no? Es decir, parece bastante, ¿no?, esperable que si el alumno ha estudiado 15 de 20 temas y se extraen dos, pues bastantes veces uno lo habrá estudiado y el otro no, ¿no? Fijaros que está por debajo del 50%, evidentemente. ¿Por qué está por debajo del 50%? Porque el alumno ha estudiado más temas de la mitad. Es decir, 15 sobre 25 es el 75%, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es lógico esperar que el porcentaje esté por debajo del 50%, pero que tampoco esté muy alejada. Muy bien. Bien, y finalmente una cosa interesante. ¿Por qué es importante que mejoréis vuestra intuición probabilística? ¿Qué es lo que he intentado haciéndose esas preguntas? Es decir, es lo que he intentado hacer cuando os preguntaba que os imaginarais cuál era la probabilidad que esperabais en cada uno de los casos. Bien, aquí os he puesto un ejemplo que creo que puede ser bastante significativo de lo que os quiero decir. El ejemplo es el siguiente. Si por ejemplo yo os digo que encontréis las soluciones de esta ecuación de segundo grado, ¿qué haríais? Pues aplicaríais la famosa fórmula de la ecuación de segundo grado. Imaginaos que encontráis que la primera solución es 2 y que la segunda solución es menos 3. Muy bien. Habéis aplicado la fórmula y os ha salido esto. Yo no digo que esté bien o mal, ¿eh? Ahora os pregunto, ¿podéis comprobar si estas soluciones son correctas? Pues sí, muy sencillo. ¿Cómo lo haríais? Pensad. Pues es muy sencillo. Cogéis cada solución, por ejemplo, esta de aquí, y la ponéis aquí dentro. Y miráis si la ecuación, si la igualdad se cumple. Por ejemplo, cuando x sub 1 es igual a 2. 2 al cuadrado 4. 2 por 2, 4. 4 más 4, 8 menos 8, igual a 0. Muy bien, esta solución acabamos de comprobar que sí que es correcta. Vamos a ver esta de aquí. Menos 3 al cuadrado, 9. Menos 3 por 2, menos 6. 9 menos 6, 3. 3 menos 8, no da igual a 5. Por lo tanto, esta solución de aquí os habéis equivocado en el cálculo. No es correcta. Que es justo lo que os pongo aquí. De manera que volveríais a revisar vuestros cálculos y os daríais cuenta que realmente la solución correcta es x sub 2 igual a menos 4. Esta sí que es correcta porque menos 4 al cuadrado da 16, menos 4 por 2 da menos 8 y menos 8 menos 16,
más 16, 0. Muy bien. Aquí habéis podido comprobar si la solución era correcta. Ahora os propongo la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar dos monedas salgan dos caras? Esto, como es un experimento compuesto, como el de nuestro ejercicio, requiere un diagrama en árbol. Imaginad que hacéis el diagrama en árbol y encontráis que la probabilidad de que salga cara a cara es de 1/4. Y ahora os hago la siguiente pregunta. ¿Podéis comprobar si esta solución es correcta? Claro, es una pregunta que os puede llegar a confundir. ¿Cómo vais a comprobar esto? ¿Que vais a coger dos monedas y las vais a tirar cuántas veces? ¿10? ¿20 veces? ¿12 veces? Si la tiráis 12 veces, ¿qué esperaréis encontrar? ¿Que en 3 ocasiones salgan dos caras? No, no tiene por qué suceder eso. Porque recordad que esta probabilidad de aquí es una probabilidad teórica. Y esta probabilidad se cumplirá en la práctica haciendo un experimento si lanzáis las monedas muchísimas veces. De hecho, si lanzáis las monedas infinitas veces, tenderéis a encontrar que dos caras, eso sucederá una cuarta parte de las veces. Pero eso solamente os saldrá si lanzáis las monedas muchas veces. Es decir, la probabilidad experimental se empezará a acercar a 1/4 cuando hayáis lanzado las monedas 500, 1000 veces, 2000, 5000, 10.000. Evidentemente eso no podéis hacerlo vosotros, no os podéis poner ahí en un examen o en clase o en casa a lanzar tantas veces las monedas. Por eso, por lo que acabo de demostraros, es importante que tengáis una buena intuición probabilística, porque los resultados que encontréis en probabilidad no podréis comprobarlos. Sí que hay una manera de comprobarlo, y es hacer una simulación por ordenador. Pero evidentemente eso no es una cuestión de hacerlo en 3 minutos, como en el ejemplo de aquí. En el ejemplo de aquí arriba la comprobación era muy rápida, pero en el ejemplo este segundo no lo es tanto. Por lo tanto, este es mi consejo. Intentad ejercitar vuestra intuición probabilística, porque en probabilidad sucede esto, y es que no podéis comprobar experimentalmente los resultados que encontréis. Y por lo tanto tenéis que tener la suficiente intuición y el suficiente razonamiento probabilístico para daros cuenta si el resultado que habéis encontrado tiene sentido o no lo tiene. En este caso, de las dos monedas, ya os puedo decir que 1/4 sí que es el resultado correcto. Pero imaginad que se hubieran salido 3/4. ¿Tiene sentido que al lanzar dos monedas el 75% de las veces salgan dos caras? Pues ahí os tendríais que haber dado cuenta de que no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es muy importante. Mejorad vuestra intuición probabilística haciendo preguntas como las que yo os he hecho en este ejercicio. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Como siempre espero que os haya sido útil. Ya os digo, el tema de probabilidad es un tema que yo creo que tiene bastante encanto, es bastante divertido, pero tiene una componente diferente al resto de temas de las matemáticas y por eso a veces puede resultar un poco incómodo o difícil de entender, pero yo creo que tiene bastante gracia este tema. Bien, pues como os digo, espero que os haya sido útil este vídeo, clicad a me gusta si ha sido así, suscribiros, comentad el vídeo y bien, gracias por la atención, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Sin Miedo a las Mates.